Muy buenas, estimados estudiantes. Vamos a repasar algunos temas que ustedes miraron en metodología de la programación. Uno de esos conceptos es el algoritmo. Como sabemos, cualquier problema de computación puede resolverse ejecutándose una serie de acciones en un orden específico. Entonces, algoritmo se utiliza para resolver un problema en términos de las acciones que se van a ejecutar y el orden en las que se van a ejecutar. Estas acciones se conocen como algoritmo. Tenemos que especificar el orden correcto en que se van a ejecutar. Es muy importante eso. Tenemos el ejemplo, el algoritmo o los pasos que seguimos para levantarnos y arreglarnos. En este caso, el ejemplo de que es de un ejecutivo. Los pasos que realiza para levantarse de la cama e ir a trabajar. El paso número 1 sería levantarse. El siguiente paso sería quitarse la pijama. El tercer paso, bañarse. El cuarto paso, vestirse. El quinto paso, desayunar. Y el último paso sería transportarse al trabajo. Esta rutina logra que el ejecutivo llegue al trabajo bien preparado para tomar decisiones. Imagínense que el ejecutivo invierta algunas de estas acciones. Por ejemplo, que se meta al baño, sin quitarse la pijama. Ahí como que no habría lógica. Entonces, tenemos que seguir pasos ordenados para poder resolver un algoritmo. Luego tenemos otro término que es el pseudocódigo. Ustedes utilizaron bastante estas acciones. Lo del algoritmo, nosotros lo pasamos a un pseudocódigo, utilizamos un lenguaje natural. Es similar al que utilizamos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si la calificación del estudiante es mayor o igual a 70, imprimir aprobado. Entonces el pseudocódigo no se ejecuta en las computadoras. En vez de ello, ¿qué es lo que hace? Ayudar al programador a organizar un programa antes de escribirlo en un lenguaje de programación, en este caso en un lenguaje de programación Java. Un programa en pseudocódigo bien preparado, de manera cuidadosa, que usted siga los pasos específicos, que no se salte, que tenga lógica, fácilmente lo podemos pasar a un lenguaje de programación. En cualquiera de ellos, específicamente en nuestro caso sería este pseudocódigo lo pasaríamos en el lenguaje de programación Java. Entonces, a veces solo se necesita cambiar ciertas palabras y utilizar la sintaxis del lenguaje de programación y ya tenemos el programa listo para ser compilado y ejecutado. Generalmente en un programa las instrucciones se ejecutan una después de otra en un orden en el que están especificadas. A este proceso se le conoce como ejecución secuencial. Varias instrucciones en Java permiten al programador especificar que la siguiente instrucción a ejecutarse tal vez no sea la siguiente en secuencia. Entonces, esto se conoce como transferencia de control. Durante la década de los 60 se hizo evidente que el uso indiscriminado de las transferencias de control era el origen de muchas de las dificultades que experimentaban las personas que desarrollaban software. Entonces aquí se señaló como culpable a la instrucción Goto, que se utilizaba en la mayoría de los lenguajes de programación de esa época. Hubieron dos personas que investigaron y demostraron que todos los programas podían escribirse en términos de tres estructuras de control solamente, que son la estructura de secuencia, estructura de selección y la estructura de repetición. Esto se lo debemos a Von y Jacopini, que fueron las personas que investigaron estas estructuras. Aquí tenemos un ejemplo de una estructura de secuencia. Tenemos la instrucción sumar el diagrama de flujo, sumar calificación al total, que en Java
diríamos que la instrucción total se le asigna total más calificación. Luego la siguiente instrucción, sumar 1 al contador, ya en Java diríamos contador igual a contador más 1. Entonces, estas instrucciones se van evaluando en forma secuencial. Java permite tantas acciones como decíamos en una estructura de secuencia. Las instrucciones de selección en Java son de 3 tipos. Tenemos la instrucción if, que realiza o selecciona una acción si la condición es verdadera o evita la acción si es falsa. Entonces, cuando es falsa es ignorada y continúa evaluando la siguiente instrucción. La instrucción if else realiza una acción si la condición es verdadera y si es falsa realiza otra acción. La instrucción switch realiza una de entre varias acciones, dependiendo del valor de una expresión. Las instrucciones de repetición permiten a los programas ejecutar instrucciones en forma repetida, siempre y cuando la condición siga siendo verdadera. Esta condición se llama condición de continuidad del ciclo. Entonces, mientras sea verdadera, las acciones van a estar repitiéndose. Las instrucciones de repetición se implementan con las siguientes instrucciones, que es el while, el mientras, que utilizan metodología, está el do while y el for, que es el para. Estas son las estructuras de repetición en Java. Entonces, vamos a empezar trabajando un poco más con la selección simple if. Entonces, los programas utilizan instrucciones de selección para elegir entre alternativas de acción. Por ejemplo, tenemos si la calificación del estudiante es mayor o igual a 70, imprimir aprobado. Aquí determina si la condición del estudiante es mayor o igual a 70, se determina si es verdadera o falsa. Aquí se evalúa. Tenemos este pseudocódigo. Ya para pasarlo a un lenguaje de programación, diríamos específicamente en Java, diríamos if en vez de si, entre paréntesis iría la condición, calificación estudiante mayor o igual a 70, si es verdadera, va a imprimir aprobado. Si es falso, va a continuar evaluando la siguiente instrucción porque no hay más acciones que realizar. Recordemos que una condición es una expresión que puede ser verdadera o falsa. Y para ello utilizamos los operadores de igualdad, que es el igual y el no igual, y los relacionales, que son el mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Entonces estos operadores los utilizamos en las condiciones. Aquí tenemos evaluando el diagrama de flujo. Si calificación es mayor o igual a 70, imprimir aprobar. Si no, finalizan las acciones y continúa evaluando la siguiente instrucción. Vamos a realizar el ejemplo ya en lo que nos corresponde utilizando el lenguaje de programación en Java. Para ello vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a declarar la clase public class. Recuerden, las clases empiezan con letra mayúscula. La vamos a llamar decisión simple. La S en mayúscula que es la inicial de la segunda palabra. Abrimos y cerramos llave. Lo guardamos. Terminación.java para que el compilador pueda encontrar el archivo. Y lo guardamos. Vamos a declarar el método main. Vamos a leer desde el teclado, por lo tanto necesitamos la clase scanner. La vamos a importar. Import java.util.scanner. Recuerden que la S de scanner va en mayúscula porque es una clase. Ahora vamos a crear el objeto de tipo scanner para poder obtener la entrada en la ventana de comando. Lo llamaremos entrada.
lo instanciamos. Escáner es el constructor. Terminamos la instrucción con punto y coma, y dentro del paréntesis sería el argumento, el objeto de entrada estándar, system.in. Vamos a declarar una variable de tipo entero, la vamos a llamar calificación estudiante. Recuerden que las variables inician con letra minúscula. Y si está formada por dos o más palabras, pues la inicial, por convención, inicia con mayúscula. Vamos a dar la instrucción al usuario que escriba o que ingrese la calificación del estudiante. Para leer me gusta usar el print, para que aparezca el valor que ingresa el usuario, aparezca justo después de la indicación. Pero eso ustedes lo deciden. Vamos a dar un salto de línea. Vamos a darle la instrucción. Ingrese la calificación del estudiante. Que no se nos olvide el punto y coma. Entonces ahora vamos a asignarle a calificación estudiante el valor que el usuario ingrese. Vamos a definir la instrucción para poder leer la calificación del estudiante. A entrada, punto next int, que es el método cuando las variables son de tipo entero. Ya tenemos la instrucción para poder leer la calificación del estudiante. Pero ahora vamos con la toma de decisión. If la condición, que sería calificación, si calificación estudiante mayor o igual a 70, va a imprimir aprobado. En Java, cuando la instrucción if solamente lleva una instrucción, no necesitamos abrir y cerrar llaves, podemos dejarlo sin ello. Pero a veces hay problemas que es cuando ya van más de una instrucción, se nos olvida definir el bloque de instrucciones, entonces nos generan errores, y para evitar eso, aunque solo vaya una instrucción, vamos a abrir y a cerrar llaves. Le vamos a imprimir aprobado. Vamos a dar un salto de línea. Vamos a tabular. Recuerden, para tabular la secuencia de escape es contrapleca T. Si quieren dar otra tabulación, pues iría otra contrapleca T seguido de esta primera. Imprimimos aprobado. Y aquí tenemos listo ya la evaluación, que si la nota del estudiante es mayor o igual a 70. Guardamos y abrimos el símbolo del sistema para poder compilar y ejecutar la aplicación. Accedemos a la ruta del archivo. El comando javac para compilar. Ejecutamos.
ingresamos la calificación del estudiante. Vamos a decir que la calificación del estudiante es de 88. Le damos Enter, imprime aprobado. ¿Qué pasa si la calificación es menor o igual a menor a 70, perdón? ¿Qué hace? Finaliza el programa. ¿Por qué? Porque la instrucción que sigue después de evaluar si la calificación es mayor o igual a 70 es el fin del método main y luego el fin de la clase. Entonces no hay más acciones que realizar. Si en este caso después del if hubiera otra instrucción, entonces evaluaría esa instrucción y después seguiría evaluando las siguientes hasta que finalice la clase. Entonces este es un ejemplo de la instrucción if, donde evalúa si la condición es verdadera y si es falsa, pues continúa evaluando las siguientes instrucciones.